Eso es lo que pasa cuando uno tiene problemas de concentración, pero bueno. Muy bien. Ahora sí. Mm, Nosotros hemos considerado espacios de representación y unas características que tienen los espacios de representación, que tiene un elemento unidad, tiene un elemento inverso, ¿cierto? Hay una base que los genera, la base debe de ser, para que sea completa la representación, debe ser ortonormal, etcétera, etcétera. El espacio de Fock es un espacio que tiene una base W. Vamos a ver, espacio de Fock. Tiene una base que lo genera W, que es una base, que es el número, son unos autovectores que representan el número de excitaciones en un estado particular. O sea, son estados con un número de excitaciones cuantizadas, ¿cierto? Ahora, esta base tiene algo muy importante, como todas las bases, que tiene un elemento unidad. El operador 1 que vive en este espacio de representación lo puede expresar como la suma sobre n de los operadores proyección en el espacio de foco. Esto es bastante importante en muchos cálculos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted va a calcular el valor esperado, digamos, usted quiere calcular esta correlación, valor esperado, nosotros la vamos a calcular de manera entrante. Entonces, puede ser complicado, pero usted lo puede hacer como la traza de E a la menos beta por el Hamiltoniano por A de T por B de T prima. Dividido la función de partición, por ejemplo. Esa resolución de la identidad juega acá un papel muy importante siempre y cuando la resolución de la identidad esté escrita como base de los autovectores del Hamiltoniano, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, esto sería acá como la suma sobre n de, si utilizo el espacio de Fock o la base de Fock para representar esta traza, esto sería como algo así. Obviamente, estos son operadores, ¿cierto? Sobre Z, que simplemente es un número, es la función de partición canónica, ¿cierto? Ahora, obviamente yo de alguna forma ya no sé qué hacer acá, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo? Lo siguiente, primero que todo voy a representar en Heisenberg cada uno de estos operadores. Listo. Si yo utilizo acá la representación de Heisenberg, entonces este operador de acá, A, es E a la I sobre H barra por el Hamiltoniano, lo que molesto al Hamiltoniano, es un operador, por T' menos T, por A de T', por E a la menos I sobre H barra H, T' menos T, ¿cierto? Acá por B de T', actuando sobre este ket de N.
Hay algo muy útil que yo puedo hacer y es que en este punto, cuando yo ya me veo perdido, puedo introducir una resolución de la identidad. Mi profesor de mecánica cuántica, el profesor Gunnar Ingelman, siempre me decía que cuando usted en mecánica cuántica ya no sabe qué hacer y se siente como embolatado con tantos operadores y productos, comienza a introducir resoluciones de la identidad y eso le soluciona el problema. Si yo introduzco una resolución de la identidad en ese caso, esto quedaría acá e a la menos beta h por e a la i sobre h barra h por t menos t, t prima menos t por a de t prima por la suma sobre m del que de m por el bra de m por e a la menos i sobre h barra por h t prima menos t por b de t prima actuando sobre el que de m, ¿cierto? Si yo opero con este operador de acá sobre este bra, obviamente me queda e a la menos beta por el autovalor de h siempre y cuando este que dn sea un autovalor del un autovector del hamiltoniano, ¿cierto? O sea que esto me va a quedar así. Me queda la suma sobre n por e a la menos beta en. Ya lo saco del bracket, ¿cierto? Gracias, Ángel. Lo saco del bracket y divido por z. Después entonces me va a quedar el bra de n, acá es e a la i sobre h barra por este hamiltoniano, t prima menos t por a de t prima por el que de m. Bueno, acá hay que sumar sobre n y m. Acá por el bracket entre m y n de e a la menos i sobre h barra h t menos t prima por b de t prima, ¿cierto? Entonces, ¿cómo introducir la resolución de la identidad? Ahí me va a ayudar para salirme de todo este libro. Ya vamos a ver. Esta exponencial operador actúa sobre el bra de n y entonces sacamos obviamente un autovalor del hamiltoniano, dado que el bra de n es un autobra del hamiltoniano. O sea que cómo queda este chisme acá. Esto queda la suma sobre n y m por e a la menos beta n sobre z saco un e a la menos, perdón, más i sobre h barra e n t menos t, t prima menos t, ¿cierto? Y de acá, de este operador exponencial, también sacamos un e a la menos i sobre h barra por em t prima menos t, ¿cierto? Y nos queda esto por, nos quedaría por el bracket entre n y m de a de t prima por el bracket entre m y n de b de t prima. Esto ya quedó supremamente, acá yo, obviamente, yo puedo decir que yo tengo una expresión que es más o menos simplificada, ¿cierto? Después de yo haber utilizado la resolución de la resolución de la identidad, ese es el juguete favorito de nosotros, los físicos, que trabajamos con mecánica cuántica de muchas partículas. Esa vaina responde ante un poco de complejidades de la mecánica cuántica, ¿cierto? Obviamente hay que tener en cuenta, una cosa que hay que tener en cuenta es que
En este caso, ese estado es un estado de muchas partículas, cosa que todavía no hemos discutido, ¿cierto? Apenas vamos a discutir. Esto es un estado de muchas partículas. ¿Qué más puedo hacer yo? Entonces esto me queda como la suma sobre m y n. Este e a la menos beta n sobre z podrán reconocer ustedes de su curso de mecánica estadística que esto es simplemente los valores matriciales del operador de estado en la base de foco, ¿cierto? Entonces, esto sería simplemente ρn. O sea que esto es la suma sobre m y n de ρn, ¿cierto? Por e a la menos em menos en t menos t prima por el bracket entre n y m del operador a de t prima por el bracket entre m y n del operador b de t prima. Ustedes pueden decir acá que están a punto de calcular su primera función de correlación. Por favor, para esto, les recomiendo mucho el capítulo 4 del libro de Mecánica Cuántica Avanzada de Franz Schwabe. Eso es como para comenzar. Es un capítulo sencillo, ¿cierto? ¿Qué más puede hacer uno acá una vez nosotros ya hemos llegado hasta este punto? Recordamos que estamos calculando esto. Ahora digamos que queremos calcular la representación espectral de esa vaina ahí. ¿Cuál será la representación espectral de esto? Se escribe así. AB de omega es igual a la integral sobre, por ejemplo, en este caso de t menos t prima por e, ¿cierto? A la menos i omega t menos t prima por el valor esperado de a de t por b de t prima. A la representación espectral. Ahora, para que esto pueda tener una solución cerrada, este de acá debe ser una función de t menos t prima, si no, no. Acá nosotros no sabemos si esto, obviamente, que ya así como está ahí, no depende de t menos t prima. La única forma sería que esto fuera independiente de t prima. Si eso llegara a ser independiente de t prima, ese a y ese b, es decir, si ese t prima, por ejemplo, fuera un t sub cero que sea cero, lo que sea, entonces ahí sí podemos hacer algo. Podemos escribir esta representación espectral de la siguiente forma. La integral sobre d tau por e a la menos i omega tau, ¿cierto? Reemplazamos esto, entonces acá quedaría la suma sobre m y n, rho n, por e a la menos em menos en por tau, por este bracket, por este bracket. Acá estamos haciendo simplemente matemática. La semana entrante le vamos a pegar una mirada a esto muy profunda desde la perspectiva de la mecánica cuántica. Vamos a hacer un poco de vainas con esto. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda la suma sobre m y n de rho n por el bracket entre n y m del operador A
por el bracket entre m y n del operador b, multiplicada por la integral sobre de tau de e a la, a ver, venga, acá me faltó i sobre h barra, ¿cierto? Muy bien. Esto sería acá e a la menos i sobre h barra que multiplica a h barra omega más m menos n, ¿cierto? Tau. A ver qué me falta ahí. No, no me falta nada. Así es como queda integral. ¿Sí o no? Y obviamente acá se pueden hacer más cosas, pero nosotros ya hemos llegado a una simplificación bastante interesante. Simplemente de no saber qué hacer, introduciendo la resolución de la identidad, hemos llegado a un punto en donde obviamente esto se soluciona calculando la integral, ¿sí o no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer esto de una forma un poco distinta la semana entrante, pero simplemente les quería mostrar que esto es perfectamente posible, pues. Eh, Ahora vamos a mirar otro tipo de representación, que es la representación de los estados coherentes. Representación en la base de estados coherentes. Profe, Dime. pues yo ya sé, pero no sé si sería bueno para los compañeros decir por qué es relevante esa representación espectral. No, porque ese no es el objetivo de esto en este momento, Ok, pero el de la semana entrante sí, ¿cierto? Entonces el objetivo de este momento, Juan Camilo, simplemente es ver que nosotros, o usted se refiere matemáticamente. pues las dos, ¿no? Porque lo que estábamos haciendo es pasar al espacio de las frecuencias en la energía, ¿no? Y No, es que el pues la espacio de frecuencia, el información, espacio de energía es el mismo. ok, del espacio de tiempo al de, al de la energía. Y Exactamente. la información que eso tiene y pues para lo que se puede usar. Sí, vea, le explico. Me parece que el objetivo de este cálculo es simplemente ver que un cálculo matemático en mecánica cuántica se puede reducir sustancialmente con la introducción de una resolución de la identidad, ¿cierto? Ese es Ok, el objetivo, ¿cierto? Entonces, y nosotros obviamente diseñamos la clase y el contenido programático basándonos en objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Eso es lo moderno, eso es lo muy moderno que tiene las ciencias de la educación de hoy en día, ¿cierto? Entonces, no es importante lo que uno enseña, sino que es importante el resultado del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ya al final de la clase, de pronto eso va a quedar un poquito más claro, pero en este caso el resultado del aprendizaje debe de ser convencerlos de que a través de la inclusión de la resolución de la identidad, algo que originalmente parecía como un poco complicado, ¿cierto? Nosotros obviamente lo podemos transformar en una ecuación matemática que todos los que estamos en esta sala creemos que podemos resolver de alguna forma o de otra, ¿cierto? Independientemente de lo que signifique esto. Ahora, ¿por qué? Para darle obviamente un motivo más importante. Para uno poder entender esta representación espectral, ¿para qué se utiliza? Acá simplemente, Juan Camilo, esto es una transformada de Fourier. Para todo el mundo que está acá sentado, ¿sí o no? ¿O hay alguien que crea que esto es otra cosa? Le pregunto no a Juan Camilo, sino al resto del grupo, obviamente. O para todos es claro que es una transformada de Fourier. Sí, sí, señor. Entonces,
Nosotros simplemente mediante una sistemática de pasos, Juan Camilo, llegamos a una transformada de Fourier y tenemos ya algo que podemos calcular. Y eso que originalmente nosotros teníamos, que estaba como tan difuminado y era tan poco claro cómo proceder. Entonces ya obviamente sabemos que podemos utilizar una resolución de la identidad para llegar a algún lado. Para yo poder responder la pregunta que usted plantea, nosotros tenemos que estudiar bien qué son bosones, qué son fermiones, ¿cierto? Y en este caso, tal cual como está Juan Camilo, esto físicamente no significa mucho. No sé si usted se da cuenta. ¿Sí sabe por qué o no? Pues porque pueden ser cualquier cosa, ¿no? No. No, ahora piense en la física que usted conoce. Esto no significa mucho. ¿Por qué? Mm. Es que esta, esto lo que yo estoy calculando acá realmente no tiene nada que ver con la función espectral en la que usted está pensando, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces, simplemente es una amplitud. ¿Qué es lo que tiene que ver con la función espectral en la que usted está pensando? Es esto. Algo que es menos i sobre h barra por el valor esperado, no del producto de operadores, sino de un conmutador o anticonmutador de operadores. Esto sí. O sea que este resultado y por un teta de t menos t prima. Sin este teta de t menos t prima no hay una representación espectral. Esto es clave para que pueda haber una representación espectral porque eso determina la causalidad de lo que sea esto, que obviamente esto tiene una forma de susceptibilidad entre A y P de T, T primo. ¿Sí o no? Esto sí que es lo que vamos a hacer la demanda entrante, pero eso que arriba dice no. Eso simplemente es un propagador cualquiera que puede significar algo, puede que no. Eso no importa, ¿cierto? Ok, ¿Sí me profe. explico? Sí. Entonces, pero ahora físicamente, Juan, para uno, si yo hubiera desarrollado esa fórmula de abajo, tendríamos que haber ya hablado de fermiones, de bosones y de simetría de intercambio para nosotros poder dar una discusión como se debe con respecto a qué se usa una representación espectral, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que eso no está dentro del objetivo de esto, sino simplemente la resolución de la identidad. ¿Sí me explico? Sí, claro, eso es una muy buena explicación. Ok, entonces, ahora la representación en la base de estados coherentes, obviamente, así como en el espacio de Fock, también ha de tener una resolución de la identidad. Entonces, los estados coherentes son una base sobrecompleta, porque aunque nosotros demostramos ayer que el estado coherente está normalizado, Ah, profe, ¿se acuerda que yo tenía una pregunta de la clase de ayer, pero pues que se le iba a hacer ahora? sí, hágale. Era respecto a los estados coherentes, sino que pues yo los vi de una forma diferente, ¿no? Pues prácticamente solo aplicaba al oscilador armónico, pero yo vi que ahí tú lo utilizabas como criterio general de que eran autovalores de los operadores escalera o de creación y destrucción. No de creación Eh, y destrucción, solo de destrucción. ok, eso es una generalidad. Es una generalidad, sí. Pues me imagino que es una prueba que escapa a la incumbencia del curso, pero ¿eso se puede probar o es una No, suposición? no, es una axiomatización. Ok, Es definir el estado coherente. Ese es el principio, eso es del principio de la teoría de los estados coherentes. ¿Sí me entiende? El ok, estado coherente, por definición, es el autoestado del operador de destrucción, ¿cierto? Y se construye de esta forma. Eso es para poderlo construir como vimos el día de ayer. ¿Sí o sí, no? Ahora, eso es lo que es un estado coherente. ¿Qué es, por ejemplo, un estado de Fock? Es un autovalor del operador numérico. ¿Sí o no? Entonces, todo estado viene completamente definido, Juan Camilo, por el operador del cual él es autoestado. ¿Sí me entiende? Y la base en mecánica cuántica formal, la base con la que usted representa algo viene definida por medio
de un conjunto de autovectores de algún operador. Entonces, ese operador le sirve a usted para generar el espacio vectorial, como vimos al principio con el operador A, que los autovectores del operador A nos servían como plataforma para generar un espacio vectorial, si los utilizamos como base, ¿cierto? Entonces, eh, mm, así también, si usted prolonga, digamos, filosóficamente esa noción, todo autovector, todo ket todo ket no. Los kets que son autovectores de algo están definidos mediante el operador de los cuales ellos son autovectores. Sí, Y así claro. obviamente nosotros podemos construir los estados de foco, ¿cierto? Que imagino que usted tiene eso fresco porque eso lo debió haber visto recientemente con Madroniano, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, por ejemplo, un autoestado de energía, ¿qué es? Un autoestado del Hamiltoniano. ¿Qué es el estado coherente? Es un autoestado del operador de destrucción. Eso no es, las axiomatizaciones no se demuestran. Es algo que usted impone de forma tal que usted pueda obtener alguna otra cosa que usted quiere, que es lo que nosotros queríamos ayer. Lo que nosotros queríamos ayer era expresar ese estado coherente lambda como Sí, como una función, una serie de el potencias. operador actuando sobre el vacío. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si esto es el caso, ¿cierto? Entonces un estado coherente sería una superposición de unos autoestados del Hamiltoniano y nosotros podríamos ver claramente que la dependencia temporal del estado coherente es no trivial, ¿cierto? Que de hecho un estado coherente en el tiempo, Juan Camilo, es algo así como esto, e a la i omega t, ¿cierto? Porque su dependencia temporal es no trivial. Para eso es que uno trata de expresar algún estado, el que uno quiera, como una superposición de los autoestados del Hamiltoniano. Sobre todo para uno demostrar que la dependencia temporal es no trivial, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo que nosotros teníamos. Yo no sé cómo hizo esto Glover primero, porque recordemos nosotros que cuando se publica un paper, a uno no le dicen cómo las cosas no funcionaron, ¿cierto? Le dicen a uno cómo funcionaron. Yo les quería enviar el paper de Glover, ahorita lo voy a cargar y se los envío porque, sobre todo por lo que pregunta Juan Camilo, que es una pregunta muy importante, si eso se puede demostrar o no. Entonces, es bueno, obviamente, ver qué fue lo que Glover hizo primero, ¿cierto? Sí, claro, y todas las axiomatizaciones vienen pues inspiradas de alguna intuición, ¿no? Esa, no necesariamente, o mentira, sí, no, no, sí, sí necesariamente, porque pues, sino que yo le entendí eso de otra forma, pero no, usted tiene razón. Sino que acá la intuición, Juan Camilo, era, por ejemplo, que si eso fuera el autoestado de un operador de destrucción, de alguna forma, nosotros íbamos a acabar con unos conmutadores de operadores conjugados si teníamos una función de este operador acá y le hallábamos el conmutador con este otro. Eso es lo que yo habría hecho como físico, ¿sí o no? Si yo quiero expresar esto como una función de Adaga actuando sobre el ket vacío, entonces ese autoestado, ese estado coherente sería un autoestado del operador A. Eso es lo que yo habría pensado intuitivamente, ¿sí o no? Entonces me imagino que la intuición de que del estado coherente es un autoestado de A viene por ese lado, ¿sí me explico? Sí, Pero pues no estoy seguro porque hasta donde yo recuerdo, eso no lo dice Glover en los papers de él, pero yo leí esos papers cuando estaba viendo mecánica cuántica 2, o sea que estamos hablando de ya 7 años atrás, 8 años, ¿cierto? Entonces, no les respondo pues por esa vuelta en este momento, no, ni idea, pero es posible que él mantenga ahí un desarrollo pues súper interesante y yo no me acuerdo, pues no sé. pero ya, la respuesta me deja satisfecho por ahora. Bueno, pero cuando lea el paper de Glover, usted va a comenzar a mirar que hay toda una comunidad alrededor de esta vuelta.
Y obviamente después la gente que hacía materia condensada dijo, no, esta vaina hay que pasar a fermiones. ¿Sí o no? Ya, Y comenzaron con los fermiones. ¿Y qué es un estado coherente de un fermión, Juan Camilo? Es un autoestado de un operador de destrucción de un fermión. ¿Sí me entiende? sí, Exactamente lo mismo, sino que el álgebra de los autovalores es una sí, álgebra ya, no abeliana que de se llama Clifford. álgebra de Grassmann, ¿cierto? Es una álgebra clifforiana que es el álgebra de Grassmann, ¿cierto? Sí, Entonces, eso es todo. Listo. gracias, profe. Ok. La base sobrecompleta. ¿Por qué el estado coherente forma una base sobrecompleta? Porque el valor esperado, perdón, el bracket entre dos estados coherentes diferentes es diferente de un delta de phi menos i, ¿cierto? Entonces, obviamente, esto no es ortogonal. Estos no son ortogonales. Ya nosotros sabemos que están normalizados. Eso sí. ¿Esto es igual a quién? Esto es igual a e a la menos phi asterisco por sí, donde phi asterisco y sí son los autovalores del ket de un estado coherente y del bra de un estado coherente, ¿cierto? Entonces, es una base sobrecompleta. Eso es lo primero. Lo segundo, tiene el siguiente elemento de identidad. Resolución de la identidad en la base de estados coherentes. Profe, ¿eso es una multiplicación o es un complejo conjugado? Qué pena. Phi, phi es un complejo conjugado y lo multiplica por sí. Ok, La resolución de la identidad en estados coherentes es igual a la integral sobre de phi y de phi asterisco sobre 2pi por i. Todo esto y se puede demostrar, Juan Camilo, ¿cierto? Esto sí está ampliamente demostrado. Sí, Lo que pasa es que los libros que trabajan esto más o menos decentemente son libros que son muy complicados, ¿cierto? Hay uno que llama el Nagel, es teoría de muchas partículas de Nagel. Pero lo que yo voy a hacer es algo que yo vi en mi curso de mecánica estadística en la maestría, ¿cierto? Entonces los voy a hacer esto completo. Vamos a demostrar que esto es una resolución de la identidad completa, ¿cierto? Desde cero. genial. Para que no tengan que mirar esto en ningún libro, porque esto sí es un dolorcito de cabeza si uno lo hace pues por primera vez, ¿cierto? Entonces ya cuando uno lo ha hecho una vez, esto sí es muy trivial. Acá, como ustedes pueden ver, va phi asterisco phi. O sea que esto va, ¿qué es esto acá? Esto es esto. Oiga, y esta vaina no es igual a 1, ¿no? ¿O sí? No, No. Entonces, y acá, ¿qué va acá? Va el ket del estado coherente por el bra del estado coherente. O sea que obviamente esto tiene una estructura muy parecida. Esto es una superposición de operadores proyección en la base de estado coherentes, pero premultiplicada por este factor de acá, ¿cierto? Una superposición integral, ¿sí o no? Sobre estas variables phi y phi asterisco, que son variables continuas. Para las grassmannianas, esto tiene una forma muy parecida, ¿cierto? Para las grassmannianas, que son estados coherentes para fermión, ¿cierto? Debería estar diciendo eso porque no hemos dado esa discusión, pero bueno. Nosotros el día de ayer habíamos demostrado que un estado coherente se podía expresar de esta forma, ¿cierto? O bueno, no, eso no lo demostramos ayer, demostramos para el estado de Fock. Pero bueno, también lo podemos hacer de esta forma. Un estado coherente, phi, es la superposición de unos estados de Fock, ¿cierto? Y vamos a colocar acá un phi m, que sería el autovalor de phi, ¿cierto? Y lo vamos a dividir por la raíz de m factorial. Entonces, sí, obviamente eso coincide plenamente con el autovalor, pero nosotros sabemos que eso es ¿qué?
E a la menos lambda al cuadrado medios, ¿sí o no? Por lambda al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto coincide plenamente con ese autovalor. Ahora, el estado coherente, para usted caracterizar completamente un estado coherente, caracterización. Necesita dos valores, necesita phi y phi asterisco. Con uno solo no le basta porque sus autovalores son complejos. Como sus autovalores son complejos, necesitamos dos valores para poderlo caracterizar y por lo tanto, de ahí viene que esto sea una integral doble. Ahora, si nosotros queremos representar el estado coherente en forma polar, entonces vamos a necesitar dos cosas también, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, forma polar. Phi es igual a rho por E a la I teta. Esta es la representación polar de un estado coherente. Listo. Entonces, obviamente, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que el ket de phi es igual a la suma sobre m de rho a la m por E a la I m teta por el estado de Fock dividido la raíz de m factorial. Bingo. Tenemos ya nuestra representación en forma polar de los estados coherentes, ¿cierto? Y obviamente el bra, pues por extensión, el bra de phi es simplemente la suma sobre n, ¿cierto? Del bra de n por rho a la n por e a la menos i n teta sobre la raíz de n factorial. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Ahora miremos a ver cuánto vale este chisme de acá, que aparece en esa integral doble que teníamos arriba. El operador proyección en la base de estados coherentes, o sea que esto es el ket, la suma sobre m de rho a la m por e a la im teta sobre la raíz de m factorial por el ket de m por la suma sobre n por el bra de n por rho a la n e a la menos i n teta sobre la raíz de n factorial, ¿cierto? Entonces, esto quedaría como la suma sobre m y n de rho a la m, rho a la n por e a la i m menos n por teta sobre la raíz de m factorial, n factorial por el ket de m por el bra de n. Entonces acá vamos viendo que nos va a quedar una proyección en la base de los estados de Fock, ¿cierto? Pues ahí vamos ya teniendo esa proyección. Bueno, muy bien. Continuamos ahora. Podemos simplemente reemplazar esto en la integral que nosotros teníamos para la resolución de la identidad. Y tenemos que la resolución de la identidad es igual a la integral doble sobre de phi y de phi asterisco, ¿cierto? Ah, miércoles, me faltó una cosa acá. Pero bueno, listo. No, ahorita hacemos eso. Sobre 2pi por e a la menos phi asterisco por phi por el ket de phi por el bra de phi, ¿cierto? Igual. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que obviamente se me olvidó transformar ese de phi asterisco, ¿sí o no? Eso hay que transformarlo. ¿Cómo transformamos eso? Con un jacobiano. Eso sí, pues, todos los que estamos acá sentados hemos hecho eso alguna vez en la vida, entonces no creo que haya problema. Este jacobiano, según la representación polar, entonces sería 2i por rho, rho de phi, sí. De teta, perdón.
sobre 2pi por i. Esto es e a la menos phi asterisco, ¿quién era? Es rho. Obviamente rho es real, pero esto acá es e a la menos i teta por rho, ¿cierto? Por e a la i teta. Se va este con este. Y este, ¿cómo había quedado acá arribita? A ver. Este había quedado como la suma sobre esta tablet, está sacando la mano por debajo. M y N, de rho a la M, rho a la N, ¿cierto? Por E a la menos, perdón, a la I, M menos N teta, sobre la raíz de M factorial, N factorial, por el ket de M por el bra de N, ¿cierto? Entonces ya tenemos una representación con la que podemos trabajar, ¿cierto? Entonces, listo. En coordenadas polares, obviamente, bueno, se va este 2 y este i con este 2i. Esto es la integral de 0 a más infinito del diferencial de rho por la integral de 0 a 2pi del diferencial del ángulo polar, ¿cierto? Esto es rho por d rho sobre pi por e a la menos rho al cuadrado suma sobre m y n por rho a la m más n, ¿cierto? Por e a la i m menos n por teta sobre la raíz de m factorial n factorial por el ket de m por el bra de n, ¿sí o no? Bueno, se me olvidó, obviamente, establecer qué es lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo es que estamos demostrando que esta representación polar y que reemplazada en esa representación integral, eso conduce a una resolución de la identidad en estados coherentes que en teoría de muchas partículas es muy importante. Muy importante, ahorita le explico por qué con una integral de camino. Es muy importante esto. Entonces, ahora, esto queda como esta rho por d rho, la vamos a dejar así, ahorita les voy a mostrar por qué. Esto es rho por d rho. Esto es e a la menos rho cuadrado por rho a la m más n, ¿cierto? Pero yo pillo acá, ¿qué más puedo hacer? A ver. Espera, profe, ¿puedes subir un momentico? Yo miro una cosa. Sí, claro. ¿Dónde? Acá. Sí, ahí. Ah, ya. Espera, ya. Listo. Entonces, acá esto queda por la suma sobre m y n de rho a la m más n, ¿cierto? Sobre la raíz de m factorial n factorial por el ket de m por el bra de n por la integral de 0 a 2pi de teta sobre pi por e a la i m menos n teta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar a ver qué novedad nos trae esto. Entonces, tenemos que calcular esa integral, ¿cierto? Ya yo pienso una cosa que podemos hacer acá. Coloquemos acá un 2pi y coloquemos acá un 2 por el momento y evaluemos solamente esa integral. Ahora evaluamos la integral de 0 a 2pi de d teta sobre 2pi por e a la i m menos n por teta, ¿cierto? Esto es 1 sobre 2pi integral de 0 a 2pi de teta e a la i m menos n teta
Entonces, naturalmente, esto nos va a dar acá E a la I M menos N teta sobre 2pi y M menos N. Esto hablado entre 0 y 2pi. ¿Sí o no? O sea que esto es igual a E a la 2pi por I M menos N menos 1 sobre 2pi M menos N. Muy bien. Hagamos una vuelta acá para poder ver claramente una cosa. Bueno, pues que todos ustedes han calculado esta integral una vez en la vida, pero pues no le hace daño a uno calcular una integral más. Vamos a factorizar acá esto de esta forma. Esto es E a la I pi M menos N por E a la I pi M menos N. Eso da lo mismo. Acá menos E a la menos I pi M menos N por E a la I pi M menos N. Hasta acá no hemos hecho nada raro, ¿cierto? Divido 2pi por I M menos N. Ahora factorizamos E a la I pi M menos N. E a la I pi M menos N. Menos E a la menos I pi M menos N. Sobre 2i por pi por M menos N. Ustedes pueden ver ahí sale un seno que divide a pi sobre M menos N, ¿sí o no? O sea que esto es E a la I pi M menos N por un seno de pi por M menos N sobre pi por M menos N. Como ustedes pueden ver, para cualquier número entero M y N, siempre y cuando ellos no sean iguales, va a dar el seno de un número entero por pi, ¿cierto? Y el seno de cualquier número entero por pi es 0. Entonces esto da 0. Ahora, ¿qué pasa cuando M y N son iguales? ¿Da 1? Cuando M y N son iguales da 1, exactamente. O sea que esto es como un delta MN. O sea que esto es igual a E a la I pi M menos N por un delta MN. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero si son iguales ya la exponencial también da... Ah, pues sí, 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 sí. Correcto. Sí, pero obviamente usted no puede hacer eso ahí. Ajá. Entonces, por lo tanto, si nosotros volvemos a esta situación, entonces vamos a escribir la resolución de la identidad. Como la integral, a ver, de 0 a más infinito, 2 rho por diferencial de rho. Yo miro qué más tenía por acá. E a la menos tales, ¿cierto? E a la menos rho al cuadrado por la suma sobre m y n, rho a la m más n, por el que de m, bra de n, sobre la raíz de m factorial, n factorial, ¿sí o no? Y entonces acá quedaba esa integral ahí, ¿cierto? Entonces, y esa integral no es otra cosa que e a la i pi m menos n por el delta de mn. Ahora sí, como está dentro de una suma, entonces obviamente hacemos m igual a n, ¿cierto? ¿Y cómo queda esto? Esto queda la integral de 0 a más infinito. 2 rho por d rho por e a la menos rho al cuadrado
por la suma sobre n de e a la, perdón, no, ya puse la e, rho a la 2n sobre n factorial por el que de n por el bra de n, ¿cierto? Muy bien. Entonces, obviamente, esto es la suma sobre n de 1 sobre n factorial por la integral de 0 a más infinito de 2 rho por d rho por e a la menos rho al cuadrado por rho a la 2n por el que dn por el bra de n. Listo, llegó la hora de hacer, voy a hacer el truco favorito de mis estudiantes de Física 2 en Unipamplona. Les encanta esto, todo lo quieren solucionar por ahí, así sea una matriz. Y eso también me encanta a mí que todo lo quieran solucionar por ahí, por lo menos ya tienen su herramienta predilecta, ¿sí o no? Sustitución. La sustitución acá sería ¿cuál? Sería algo, por ejemplo, como z igual a rho al cuadrado. Por lo tanto, dz es igual a 2 rho por d rho, que ya lo tenemos acá. ¿Sí o no? Así que e a la menos rho al cuadrado sería igual a e a la menos z. Es así la resolución de la identidad. Queda como la suma sobre n de 1 sobre n factorial por la integral de 0 a más infinito sobre dz de e a la menos z por z a la menos n por el que de n por el bra de n. Esto nosotros lo podemos reconocer, esta integral la podemos reconocer como una función especial que es simplemente la función gamma de n más 1, ¿sí o no? Esto es igual a n factorial. Pues por lo tanto esto queda como la suma sobre n de 1 sobre Uf, n brutal. factorial por n factorial, si ya llegamos, por el que dn bra de n, este con este, esto es la suma sobre n del que dn por el bra de n, que esta es la resolución de la identidad en el espacio de Fock y esto simplemente es 1. Entonces, obviamente, nosotros acá podemos ver que los estados coherentes tienen su resolución de la identidad. Y entonces ahora nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y esta vaina en lo que nosotros hacemos día a día, para qué nos sirve? Entonces, resulta que después de esto salió de la comunidad de óptica cuántica, ¿cierto? Entonces, en la comunidad de óptica cuántica tenían todas sus sus prioridades con los estados coherentes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y hacían sus cosas, Glover, sobre todo Glover, que fue el que comenzó pues, con todos estos chistes, ¿cierto? Entonces, después hicieron experimentos de bunching, anti-bunching, ¿cierto? Para uno determinar la distribución de los fotones y saber si eran fotones clásicos o cuánticos, más bien no clásicos. Pero después llegamos a la teoría del estado sólido y hubo personas que con antelación antes de Glover ya habían visto algo y aquí los dos nombres, ya les voy a dar los dos nombres claves para pasarles también unos papers para que ustedes sobre todo sepan que estas dos personas existieron y son básicamente lo que nosotros podemos llamar como los padres fundadores de la mecánica estadística con campos, ¿cierto? Entonces, antes de eso, les voy a recomendar para esto dos libros, son supremamente difíciles de leer.
pero yo confío en ustedes. El primero es Condensed Matter Field Theories. Este man es un argentino que está como medio chiflado, pero tiene cosas muy interesantes. Se llama Eduardo Fratkin. Hasta donde yo lo supe, era profesor de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Pueden buscar la página de él también. Es un man interesante. Segundo libro. Hombre, venga, démosle a ustedes. Les voy a dar el nombre exacto del libro. Porque a mí me parece, sobre todo, por ejemplo, para Joan Alexis, que le gustan los cálculos salvajes. Y mm, me parece que es un libro interesante. A ver, ¿dónde estará? Hágalo acá. Quantum Many Particle Systems se llama. Venga, si ustedes encuentran este libro en algún lugar donde lo envíen a Colombia, por favor, me avisen. No lo he podido encontrar. Este libro es de un man que se llama John Nagele y Henry Orland. Obviamente acá, en el contexto de estos dos libros, trabajan los estados coherentes desde la perspectiva de la física de la materia condensada, pues, ¿sí o no? Pero todo esto surgió pues de la óptica cuántica. La verdad es que los físicos nos pedimos prestadas las teorías mutuamente, perpetuamente, ¿cierto? Sobre todo ahorita está pasando mucho eso con la teoría cuántica de la gravedad. La teoría cuántica de la gravedad está resolviendo unos problemas que le sirven más a la materia condensada que a la teoría cuántica de la gravedad. Y la materia condensada está resolviendo unos problemas que le sirven más a la teoría de la gravedad cuántica que a la materia condensada. Ahorita les voy a compartir un paper. Se llama Quantum Connections, el paper. Es un paper de Nature Communications. Es muy bueno. Habla precisamente sobre eso. Cómo la teoría de la dualidad en ambos mundos, materia condensada y gravedad cuántica, en este momento, están convergiendo. O sea que ahora, obviamente, ya no solamente es estudiar materia, es interesante estudiar materia condensada por separado y gravedad cuántica por separado. No, ahora es interesante estudiarlas las dos, y eso es lo que llaman otros quantum connections. O sea, la física de los agujeros negros ahora es importante en la materia condensada. ¿Quién diría eso hace unos 10 años? Absolutamente nadie, ¿sí o no? Entonces, todo esto me parece a mí como muy interesante. Ahora, ¿qué fue lo que hizo esto en materia condensada? Entonces, para eso, y sobre todo en mecánica estadística, ¿cierto? Eh, entonces, nosotros podríamos titular esto como el origen de la mecánica estadística de campos. Básicamente, yo creo que esto es un buen título para un curso de maestría, ¿cierto? En mi curso de maestría en mecánica estadística, lo que yo voy a dar, por ejemplo, este semestre es básicamente mecánica estadística de campo y fluctuaciones, ¿cierto? Digamos, muy resumidamente, pues podría decir que eso es un curso de mecánica estadística de campos, ¿cierto? Entonces, de mecánica estadística, perdón. Em, Acá hay dos personajes importantes. Obviamente, para Cardano, mí el representante, ¿cómo? Cardano, ¿Quién?
Cardano, me arrancar. No, hombre, gana este man. No, pero es que ese man es importante, Joan. O sea, ese man ha resuelto uno de los problemas más brutales en la física de polímeros, pero brutales. O sea, es que ese man, yo simplemente digo que el man escribe como si estuviera escribiendo en el tiempo en el espectador. Solamente eso. ¿Sí me entiende? No tengo problema con el man como científico. Ok, ok. Más, más descarado fuera yo, siendo yo colombiano y trabajando en Colombia, de tener problema con un científico del MIT. No, pues, me le ocurre. Es la forma como escribe los libros, solamente eso. Por las contribuciones, déjelo quieto ahí en primera mí. Entonces es Ryogo Kubo, para mí el máximo representante de la mecánica estadística post-Bose-Einstein y Fermi-Dirac. Es este man. Obviamente japonés. Y el otro se llama Takeo Matsubara. Me acuerdo que cuando yo estaba en Japón me emocionaba mucho cuando yo conocí a alguien de apellido Kubo y Matsubara. Un amigo me dijo, viejo, la mitad del país se llama así. Relájese. Apellidos muy comunes. Entonces fue Kubo, obviamente trabajando, Matsubara trabaja en colaboración con Kubo, pero fue Kubo el que descubrió una cosa. Él dijo, venga, ¿cómo es que se calcula la función de partición en el espacio de Fock? Ah, pues la suma sobre n del bracket entre n y n de e a la menos beta h. Y esta vaina es elemental siempre y cuando n sea un autoestado de h y h sea diagonalizable. Si h no es diagonalizable, mi hijo paila. Entonces, ¿qué fue lo que vio Kubo? Bueno, básicamente lo que Kubo vio fue que esta vaina se parecía mucho a la integral de camino de Feynman, ¿sí o no? Esa fue la observación de Kubo. Él dijo, venga, esta función de partición, esta vaina es como parecida a la integral de camino de Feynman o no, ¿cierto? O al propagador de Feynman. Y él dijo, ve, en el propagador de Feynman yo tengo como algo así. La amplitud para yo ir de x' en t' a x en t es esta. Y esto es como una función de Green, ¿cierto? Y él dijo, venga, eso significa que la función de partición, si existe un espacio de representación de Fock, la función de partición, dijo, básicamente es como un propagador de Feynman, pero periódico. La amplitud para usted ir de n y volver a n, ¿cierto? Entonces, esa fue una observación que hizo Ryogo Kubo, ¿sí o no? Entonces él dijo, venga, ¿qué tal si nosotros podemos escribir, así como nosotros escribimos esta vaina de acá, como una integral de camino sobre unos campos, ¿cierto? Es por E a la I sobre H barra por S de sí y sí barra. ¿Y cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es que esa acción es la acción más clásica posible. Esta de acá es la acción más clásica posible, acción clásica, pues. Y la mecánica cuántica va en la integral sobre los diferentes caminos. Integral sobre los diferentes caminos. Entonces, la integral de caminos se ocupa de las fluctuaciones cuánticas más la generación de la física, traslaciones, rotaciones, traslaciones temporales, está en la acción, que es la acción más clásica posible.
En ese momento, obviamente, se comenzaron a preguntar cuál es el estado o en qué base podemos escribir nosotros una acción que sea la más clásica posible y que la mecánica y de la mecánica cuántica se ocupe la integración sobre los diferentes caminos. Bingo. La acción se puede escribir en estados coherentes, ¿sí o no? Acción S de sí y sí barra se puede escribir en estados coherentes. ¿Cierto? Entonces, después, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, listo. O sea que Z, la función de partir una integral de camino, traza de E a la menos beta H, que es la función de partición, ¿cierto? Si obviamente ya nosotros sabemos cómo podemos representar nosotros la resolución de la identidad, sabemos cómo podemos representar la traza, ¿cierto? Entonces eso es obviamente directo. O sea que la traza se puede representar como la integral sobre d phi sub k asterisco. Ya les digo ese índice sub k qué significa. Por e a la menos la sumatoria sobre k de phi sub k asterisco por phi sub k por el bracket entre phi y phi de e a la menos beta h. Y obviamente esto es un producto, esto es una productoria sobre todos los posibles valores de K. Esto es cuando el estado coherente es un estado de muchas partículas. Para una sola partícula es como lo hicimos ahorita. Esto sí tiene, si ese estado coherente representa varias partículas, ¿cierto? Entonces tenemos que añadir esa vuelta ahí. Ahora, obviamente, ¿quién es este phi? ¿Quién es este phi que yo tengo acá? Este phi es un phi final y este es un phi inicial, pero han de ser los mismos. Por eso se dice que la condición de los bosones en este caso es periódica y de los fermiones antiperiódica. Eso los voy a enseñar la mano entrante. Me faltó enseñarles una cosa de acá. Si estos dos son equivalentes, básicamente menos beta por H es igual a I sobre H barra por HT. De acá nosotros podemos decir que menos beta menos H barra beta es igual a I por T. Y nosotros este I por T lo definimos como menos tau. Tau, por lo tanto, es igual a H barra beta y lo conocemos como el tiempo imaginario. En la función de partición, o sea, en mecánica estadística con campos, los operadores no evolucionan en tiempo real, evolucionan en tiempo imaginario. Y es debido a esta relación que encontré. Entonces, si en el contorno de Feynman los operadores evolucionan en tiempo real, en un nuevo contorno que se llama contorno de Matsubara, los operadores evolucionan en tiempo imaginario. Feynman, entre menos infinito y más infinito. Esto es mecánica cuántica a temperatura cero. Matsubara. Desde T0 hasta T0 más H barra beta. Bueno, tau, pues. Si no tendría su local, yo acá una I, porque hemos estado por el momento. Tau sub 0
hasta tau sub 0 más h barra beta. Donde los operadores en este contorno son periódicos o antiperiódicos según sea bosónico o fermiónico. O sea que A de tau es igual a más o menos A de tau más o menos h barra beta. Porque esto es periódico hacia la izquierda o hacia la derecha o antiperiódico, ¿cierto? Eso viene de que estos deben de ser los mismos. Obviamente porque estamos transitando entre dos estados que son los mismos, ¿cierto? Muy bien. Regálame un segundito, ya termino, chicos, por favor. Sí, Juan Camilo, Quantum Connections. Connections es con doble N, pero yo ahorita los envío. Bueno, entonces, Ah, ¿cuál ok. es la clave? ¿Cuál es la clave para nosotros construir una integral de camino con este chisme de acá? Entonces, esta es la clave, póngame cuidado. La clave es que nosotros, así como lo hacíamos con las integrales de Feynman, este término de acá que es entre phi n y phi sub 0, obviamente es igual a phi sub n por la periodicidad bosónica. Esto lo queremos descomponer de la siguiente forma. Como son n estados coherentes, entonces esto lo voy a descomponer así. E a la menos beta h sobre n por e a la menos beta h sobre n, tal cual como hacíamos nosotros en Feynman. Hasta e a la menos beta h sobre n. N veces. Y entre cada uno de estos voy a introducir la resolución de la identidad para estados coherentes de bosones. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo queda este chisme acá? Entonces, obviamente, acá, bueno, en general, vamos a ver, es que no me cabe acá un momentico. Este phi n, esto sería e a la menos beta h sobre n. Acá introduzco la resolución de la identidad, pero en términos de quién. Vale, cuidado, esto es la integral sobre d sub phi n menos 1, k asterisco por d sub phi n menos 1, k, ¿cierto? Sobre 2 pi por i por e. Un segundo que es que está tablet. Por e a la menos suma sobre k por phi asterisco n menos 1, k por phi de n menos 1, k, ¿cierto? Por el ket de phi de n menos 1, k por el bra de phi de n menos 1, k, ¿cierto? Entonces introduzco esa ahí, por ejemplo. Y me voy corriendo hacia la derecha, entonces comienzo a introducir n-2, n-3, hasta que acá introduzco simplemente phi sub 1, ¿cierto? La resolución de la identidad para los estados corrientes phi sub 1, ¿sí o no? Yo puedo hacer esto de pronto de una forma un poquito más compacta. Yo puedo decir lo siguiente, vamos a tener cuidado. Esto es básicamente acá lo siguiente. Acá, esto es phi n por e a la menos beta h sobre n por e a la menos beta h n
por E a la menos beta HN por phi sub 0, ¿cierto? Entonces yo obviamente cuando comienzo a introducir aquí, seguramente expresar esto como una productoria, ¿cierto? Entonces, expresar esto como una productoria desde J igual a 1, por ejemplo, hasta N, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y, pero queda más fácil que ustedes vean que acá va a quedar el ket de phi, el ket de phi de n menos 1 y acá va a quedar un bra de phi de n menos 1 también, ¿cierto? Por acá va a quedar un ket de phi de n menos 2 y por acá un bra de phi de n menos 2, ¿cierto? Por lo tanto, yo compactamente, yo puedo escribir esto de esta forma. Esto lo puedo escribir como la productoria desde j igual a 1 hasta n de phi sub j, ¿sí o no? Por esto quedaría e a la menos beta, menos beta h barra sobre n por phi sub j menos 1. Y ustedes van a ver que mientras j sea igual a 1, a 2 hasta n, eso va a reproducir todo ese conjunto de brackets que queda multiplicado ahí. Ahora, ¿qué más nosotros podemos notar de acá? De acá nosotros podemos notar sobre todo este, si nosotros lo expresamos como tiempo imaginado, podemos expresar como un delta tau, ¿cierto? Donde el delta tau es proporcional al hamiltoniano sobre el número de divisiones que usted hace en el espacio de estados coherentes. Porque ¿a qué es equivalente esto acá, chicos? Es equivalente como si usted tuviera, por ejemplo, acá phi sub 0 y acá phi sub n. Y usted dividiera este espacio en n puntos. Lo que pasa es que obviamente esto es periódico, o sea que este es el mismo punto. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, obviamente, nosotros podemos definir acá un delta tau, que es la diferencia entre estos dos tiempos imaginarios sobre los que yo estoy evaluando los estados coherentes, ¿cierto? Así, esto se puede expresar como la productoria desde j igual a 1 hasta n obviamente, esto tiene acá un tiempo, ¿sí o no? Porque beta está relacionado con un tiempo imaginario y ese tiempo sobre n no es otra cosa que un delta de tiempo, ¿cierto? Entonces, esto sería e a la menos 1 sobre h barra, ¿cierto? Por el hamiltoniano por un delta tau, ¿cierto? Por phi sub j menos 1. Donde delta tau no es otra cosa que tau sub j menos tau sub j menos 1 sobre n. Eso es lo que es delta tau, ¿cierto? Y así, la función de partición la puedo escribir si nosotros retornemos un segundo. La función de partición, como ya tengo, aquí ya introduje esas resoluciones de la identidad, ¿sí o no? Y de esas resoluciones de la identidad, chicos, como ustedes pueden ver, también me van a salir un producto de estas exponenciales. Y el producto de esas exponenciales va a ser una suma sobre j también. O sea que la función de partición z sería igual al producto desde j igual a 1 hasta n. El producto sobre k debido a las muchas partículas por la integral sobre d sub phi jk asterisco d sub phi jk sobre 2 pi por i. Esto es por e a la menos suma y sobre k de
phi sub j k asterisco por phi sub j k. Obviamente uno dice, no, pero es que venga, usted tiene un producto, sí, pero el producto lo tengo afuera, igual tengo productos sobre los diferenciales, igual tengo un producto ahí sobre el bracket, ¿cierto? Entonces esto es acá, phi sub j menos 1 por e a la menos 1 sobre h barra por h por delta tau. Esa es la función de partición. Función de partición en la base de estados coherentes, coloquemos en azul más bien, o en rojo, de estados coherentes. Bueno, ¿qué más hace uno acá para, obviamente, terminar de pulir todo esto? Bueno, terminar de pulir todo esto, típicamente, a ver, cómo nos salimos de esta, que salgamos de una sola pieza acá. Ya yo pienso. Nosotros expresamos este hamiltoniano, es decir, este término de acá lo podemos expresar como una serie de Taylor, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿cómo hacemos esto? Esto es la suma sobre n de 1 sobre n factorial de menos 1 sobre h barra por h. Ojo acá, chicos, acá tenemos que asumir que esto depende del producto de operadores creación relacionado y destrucción relacionado con cada estado coherente de esta forma, donde K denota es un sistema de muchas partículas, o sea que el hamiltoniano depende de A y de Adaga, ¿cierto? Por delta tau, esto actuando sobre phi sub j menos 1. Si ese es el caso, cuando yo aplico ese hamiltoniano, bueno, esto es obviamente a la n. Cuando yo aplico ese hamiltoniano sobre ese estado coherente, ojo acá, este Adaga va a quedar actuando sobre este diágramo. Bueno, más bien hagamos eso. La suma sobre n de 1 sobre n factorial, ¿cierto? De menos 1 sobre h barra por delta tau a la n por el bracket entre phi sub j y phi sub j menos 1 de el hamiltoniano en términos de los operadores Adaga y A. Hacia la izquierda opera Adaga si esto tiene un orden normal, que primero los Adaga están a la izquierda y los A están a la derecha. Eso se llama ordenar normalmente los operadores en un hamiltoniano. Por lo tanto, este Adaga cuando opera sobre el bra de phi sub j se convierte en un autovalor phi sub j. Y este A, cuando opera sobre phi sub j menos 1, se convierte en un autovalor phi sub j menos 1. O sea que esto básicamente queda de esta forma. Suma sobre n de 1 sobre n factorial menos 1 sobre h barra delta tau a la n por el bracket entre phi sub j y phi sub j menos 1 del hamiltoniano, pero ya no operador, no, porque ya operamos sobre los estados coherentes. Ahora, un hamiltoniano es simplemente una función que es función de phi sub j y de phi sub j menos 1, ¿cierto? Y por lo tanto,
¿Cómo queda esto, digamos, acá en últimas? Esta vaina acá va a quedar, esto va a quedar de esta forma, espera y verá. Entonces, saco ese hamiltoniano de ahí. Bueno, esto es un hamiltoniano a la n, ¿cierto? Esto es a la n. O sea que esto queda la suma sobre n de 1 sobre n factorial por menos 1 sobre h barra por los valores matriciales, más bien los matriciales del hamiltoniano, que depende de phi sub j y de phi sub j menos 1 por delta tau, todo a la n por el bracket entre phi sub j y phi sub j menos 1. Después de yo operar con el hamiltoniano me queda esto. Y esto no es otra cosa que e a la menos 1 sobre h barra por un número. Ya son los elementos matriciales del hamiltoniano en la base de estados coherentes phi sub j, phi sub j menos 1 por delta tau, ¿cierto? Por este bracket de acá que ustedes podrán identificar como lo hicimos ahorita, este bracket simplemente es E a la suma sobre K, ¿cierto? De phi sub jk asterisco por phi sub j menos 1, k, ¿cierto? Ese es el resultado de esa vuelta que tenemos ahí, ¿sí o no? Y así, entonces nuestra integral para la función de partición z, entonces queda como la productoria sobre k por la productoria desde j igual a 1 hasta n por la integral sobre phi sub jk asterisco phi sub jk dividido 2pi por i por e a la menos la suma sobre k de phi sub jk asterisco por phi sub jk por e a la suma sobre k sobre phi sub jk asterisco por phi sub j menos 1, k multiplicado por e a la menos 1 sobre h barra por el hamiltoniano por delta tau, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué podemos nosotros hacer ahí? Como esos, esto simplemente ya son números, estos son números, ¿cierto? Acá ya no hay nada, ya voy a acabar, chicos, ya voy a llegar al resultado. O sea que esto es la productoria desde k igual a 1 por la productoria desde j igual a 1 hasta n por la integral sobre d phi sub jk asterisco de phi sub jk 2pi i por e a la menos, vale, cuidado lo que voy a hacer, chicos, a la menos suma, voy a sumar, voy a sumar sobre k, factorizo phi sub jk, me queda acá phi, perdón, asterisco, me queda acá phi sub jk menos phi sub j menos 1, k dividido delta tau, ¿cierto? Y obviamente esto multiplicado por delta tau, ¿sí o no? Acá por e a la menos 1 sobre h barra por el hamiltoniano por delta tau. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger y voy a factorizar ese delta tau de ahí. Espera, yo pienso una cosa. Y voy a factorizar también, voy a factorizar menos 1 sobre h barra por delta tau, más bien. Entonces, esto vale esto. Uy, qué enredo esta vaina, ¿cierto?
Acá cuando factorizo, ¿esto cómo me queda? Me queda por E a la menos ¿qué? A la menos 1 sobre H barra, por ejemplo, ¿cierto? Me va a caer ahí cuando factorice esa vuelta. Y, a ver, yo pienso una cosa, ¿cómo hago acá? Esto acá por la suma sobre K por delta tau que multiplica ahora hacia lo siguiente. Este término de acá es como una derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? Esto es como la derivada de phi h barra por la derivada de phi sub jk con respecto a tau, más el hamiltoniano de acá, que depende de phi sub j y de phi sub j menos 1. Ahora, como nosotros tenemos una productoria, ojo chicos, tenemos una productoria sobre J, si N es muy grande, delta tau se vuelve muy pequeño. Y esa productoria, que si quitamos esta productoria de acá, por ejemplo, vea, si nosotros quitamos la productoria de ahí, dejamos solamente la productoria sobre K, desde K igual a 1. Bueno, como es una productoria del producto de las productorias productoria, podemos dejar la productoria. Pero también la productora la podemos dejar adentro del diferencial. O sea, esto puede ser la productoria desde J igual a 1 hasta N del diferencial. No, hagamos esto. Productores de K igual a 1, productoria desde J igual a 1 hasta N de D sub phi, JK asterisco, D sub phi, JK sobre 2 pi por I. Esto por la productoria desde J igual a 1 hasta N, porque es que acá ya está la suma sobre K. O sea que eso es como si hubiera una productoria afuera de esa exponencial, ¿cierto? Entonces, por la productoria desde J igual a 1 hasta N de E a la menos 1 sobre H barra, suma sobre K de delta tau, y sobre H barra, por H barra derivada con respecto a phi sub JK respecto a tau, más H de phi J menos 1. Si N es muy grande, delta tau se vuelve muy fino, ¿sí o no? Supremamente fino. Y en ese caso, esta productoria sobre JK, como delta tau se vuelve muy fino, esta productoria sobre J quedaría como, obviamente, acá una suma sobre J, ¿sí o no? Entonces podemos borrar esta productoria de acá y la convertimos en una suma sobre J. Y como delta tau se vuelve muy fino, esa suma sobre J se vuelve una integral. Profe, Dígame. allá el H no debe ir negativo. No, no. ¿Por qué? O tengo un signo mal. No, nada. Pero un momentico. No, pero usted me acaba de acordar que me comí una cosa. Gracias. Si usted no me dice, no me acuerdo. Acá me comí este phi de acá. ¿Sí o no? Ese me lo comí. Aquí va un phi asterisco. Gracias, Juan Camilo. Bueno, Porque usted no dijo eso, pero igual me acordó. Y acá también va un phi asterisco. Entonces, lo que nosotros hacemos es que esta parte de acá la escribimos de esta forma. Esto es como una integral funcional sobre un campo phi y un campo phi barra. Entonces esto es la integral funcional. Así como veíamos nosotros en mecánica cuántica 1 con la integral de camino de Feynman,
Y antes de que me pregunte, Joan Sebastián, eso no lo alcanzamos a ver este semestre. Seguro. Porque el semestre pasado lo vi, pero mejor dicho, montado en un Ferrari. Y ahorita con el paro si no lo alcanzamos a ver. Pero si quiere aprender, yo le enseño, listo. Sí, yo le voy a decir, ya ando perdido. Listo. Bueno, entonces, esto queda acá como e a la menos 1 sobre h barra por la integral de 0 a h barra beta de phi asterisco de tau. Obviamente esto tiene acá una suma, perdón. Esto tiene acá la suma porque son muchas partículas. Esto es phi sub k ya de tau. Espérate un momentito. Yo miro cómo escribo esto para poder mostrar que esto es una condenada acción. Segundo. Escribamos esto así. La integral de 0 esta parte de la tablet como que está dañando. No sé si de pronto eso limpie con alcohol. Voy a ensayar. H barra beta. ¿De quién? Sobre d tau de phi asterisco sub k de tau por h barra por la derivada de phi sub k de tau con respecto a tau más el hamiltoniano que depende de phi. Este hamiltoniano va a depender de phi asterisco y de phi. Cierro acá. Esta es la integral de camino de estados coherentes para la función de partición. Y esta es la base de la mecánica estadística de campos. Entonces, integral de camino, no de Feynman, no de Feynman. No estoy integrando sobre todos los posibles caminos, estoy integrando sobre todas las partículas. Integral de camino en estados coherentes para la función de partición. La semana entrante les voy a hacer un ejemplo de aplicación con esto y vamos a hacer un cálculo que está en un paper, para que nos acostumbremos a calcular de papers, que eso es importante. Hay que calcular de papers, no de libros. Ya cuando uno está muy grande, no calcula de libros a menos de que uno esté aprendiendo. Hay que calcular de papers. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la teoría estadística de campos. Profe, O mecánica estadística de campos. ¿Qué hubo, Camilo? qué pena, pero para que no quede o sea, para que quedara la acción ahí, ¿no tendría que tener ese Hamiltoniano un menos? No. Para No que en fuera tiempo la... imaginario. En tiempo imaginario no. En tiempo de real de Feynman sí. Pero en imaginario no. Ok, entonces eso no es la acción. Sí, esto es una acción, pero en la base de estados coherentes y en tiempo imaginario. La acción que usted está, ¿qué acción se está imaginando usted? Me La imagino que transformada de Legendre... exactamente. Me imagino que usted se está imaginando esto. Usted se está imaginando la integral desde cero, maldita sea, hasta más infinito de dt por la integral desde cero hasta más infinito de d3r, ¿cierto? De la densidad lagrangiana, ¿cierto? Que depende de los campos psi y psi barra. ¿Sí o no? Ajá. Esto cuando usted lo pasa a tiempo imaginario, o sea, en estados coherentes, esa integral de 0 a infinito se vuelve una integral de 0 a h bar. Ese tiempo se vuelve tiempo imaginario, hace la rotación de Vic y saca un signo menos. ¿Sí me entiende? Sí.
Entonces ese signo menos ya no queda ahí. Más sin embargo, por ejemplo, en su trabajo de maestría le va a quedar un signo menos otra vez en la integral de camino cuando lleguemos allá. ¿Por qué? Porque su tesis de maestría está también en tiempo real, pero bilateral, que es el contorno de Kelvin. Ese es otro contorno, pero también es tiempo real. Pero si su tesis de maestría la hubiéramos planteado en el contorno de Kadanoff, le quedaba también así, porque el contorno de Kadanoff es un contorno en tiempo imaginario para no equilibrio. Ya no es así, Juan Camilo. El contorno de Kadanoff es así. ¿Cierto? Entonces, así es como queda esto. En tiempo imaginario queda así. Ahora, estamos de acuerdo que en el contorno que usted conoce de Feynman y eso de alta energía, tiempo real es con un menos ahí. Y con un más acá, ese menos uno no está ahí. Y es con una I también. Es I sobre H barra. Integral, ¿cierto? De IH barra ahí adentro, phi asterisco derivado de phi con respecto al tiempo menos el hamiltoniano, ¿sí o no? Término cinético menos hamiltoniano. Ajá. ¿Cierto? Así es como queda eso. Entonces después miramos a ver esta integral funcional, cómo se calcula con un determinante funcional. Eso lo enseñó la semana entrante. Para terminar simplemente, para hacer referencia a lo que hacía el compañero Juan Camilo, esto queda como z igual a la integral sobre de phi barra de e a la menos s de phi barra. Esto no es phi asterisco, esto es phi barra porque ya, obviamente ya integramos sobre h barra, donde s de phi barra es igual a, me volví a comer una cosa acá, Dios mío bendito, pero bueno. Aquí, chicos, esto hay que sumarlo sobre K. Es que qué enredo tan berraco. Esto es la suma sobre K por la integral de 0 a h barra beta sobre d tau de phi sub K barra de tau por h barra por la derivada de phi sub K de tau con respecto al tiempo imaginario más el hamiltoniano evaluado en phi barra y phi. Esa es la acción, ¿sí o no? Esta es mi primera teoría de campo y ni siquiera hemos llegado a la teoría de campo de Feynman y ya llegamos a la teoría de campo de Matsubara. O sea, de locos, pero obviamente porque estamos aprovechando la discusión de los estados coherentes, ¿cierto? Mañana sí llegamos a la teoría de campo de Feynman, ¿cierto? Entonces, porque acá simplemente le estoy diciendo que ese phi se convierte en un campo, pero no les he dicho que es un campo todavía, ¿cierto? Mañana vamos a hablar de qué es un campo. ¿Qué es un campo? Pero ya ustedes tienen una teoría de campo para llevarse para la casa, ¿sí o no? Esto es lo que hacen los físicos salvajes, ¿cierto? Y esto es una teoría de campo como se debe. Yo estoy viendo que están ahora en algunas partes están enseñando teoría de campos, pero no sé por qué la enseñan así. Va a tocar que decirle al profesor Nano Campo que le sale las orejas, ¿sí o no? Entonces, es una forma rara de enseñar teoría de campos. Esto es teoría, lo que les voy a enseñar mañana es el principio de teoría de campos. Lo que uno debe ver en la primera clase de teoría de campos, ¿sí o no? La cuantización del vector de estado, o sea, del ket, primero. Después, cuantización del número de partículas y después la cuantización de Lagrangiano, el que está hablando ahorita Juan Camilo. Vamos a cuantizar un Lagrangiano mañana. Listo. Entonces, chicos, les deseo un feliz día y muchas gracias por la paciencia. Profe, entonces, ¿qué mañana qué hacemos? La cuantización, todo lo que es teoría de campo libre. Ok, ok, listo. Profe, ya me llegó el libro, me acabo de llegar mientras que usted está dando la clase. Está bonito. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Disfrute el libro. Sí, 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 está bonito. Perdón de nuevo por los inconvenientes que No, no, ocasioné ahí. no, no problema. Después, vamos a mirar, a ver, Juan Camilo, usted no ha llegado a su libro. No, eso dice que junio. ¿Qué? ¿Qué?
¿Pero junio qué? Como dice, el último correo que vi era el 2. Ah, pero entonces ya caigan a este. Pues, o sea, me está diciendo como si se fuera a llegar en el 45 de junio. No, Bueno, tampoco, pero ahí estoy a la espera. listo. Eh, quiero que de pronto también en algún momento podamos comprarle ese libro a Johan. Entonces, ese libro es un buen libro, Johan. Ese sí es un libro para atesorar. ¿Cuál, profe? Ahí está todo lo de la materia condensada con funciones de Green. ¿De Han? No, lo que pasa es que el de Han es un libro más básico de estado sólido, que tiene funciones de Green. No, este es un libro de Abrikosov, de Alexander Alexandrovich Abrikosov. Es muy bueno. Después lo mando en PDF para que lo piche. Listo. Listo, jovencito. Entonces mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Muchas gracias por la atención. Gracias, Pasen profe. buenas Feliz tardes. día. Listo, profe, hasta luego. Así Le Chao, podría profe. hacer, profe. pues, No, si gracias, los profe. demás se Hasta quieren ir, le luego. podría hacer una última pregunta. Sí, claro. ¿Podría devolverse la parte en la que cambia los operadores de creación y destrucción por los campos? Sí. Es que me quedó muy claro. Chao, Ángel. Acá. Vea, le muestro una cosa, Juan Camilo. Vale, cuidado. Sí, profe, qué pena, me repite cuál era el librito. Se me perdió el hilo. Abrikosov. Busque Quantum Field Theory Methods in Statistical Physics. Ya le mando el dato por WhatsApp. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Juan Camilo, póngame cuidado. Hasta luego, Juan Camilo, chao a todos. Qué pena, chao, profe. Todo bien. Chao, chao a todos. Lo mejor que uno puede hacer en estos casos es particularizar. Tenemos acá explicación. Vamos a particularizar para H, por ejemplo, de A daga, A. Esto va a ser igual a simplemente, por ejemplo, una energía por A daga por A, ¿cierto? Supongamos que ese es el hamiltoniano que nosotros queremos meter en esa acción, pues. ¿Usted qué tiene acá, Juan Camilo? Usted tiene phi sub j, h y tiene phi sub j menos 1. Entonces, obviamente, esto le queda como phi sub j por e a daga más a por a, phi sub j menos 1. Y obviamente usted conoce que a actuando sobre phi es igual a phi por el ket de phi. Por lo tanto, a daga, Ah, ya, claro, sí. ¿sí o no? Sí, correcto. Quedaría así. Y por lo tanto, ¿esto cómo queda? Esto queda simplemente phi sub j e Eh, por phi j asterisco por phi sub j claro, menos por phi j menos 1. Entonces, un poco obtusa la pregunta, pero me ayudó no, para aclararla. yo me demoré con esa vaina, pero como que a mí me lo explicaron en clase, porque como todos esos chinos ya venían de ver un curso de mecánica estadística con Amit Keren, entonces pues ellos tenían más formación que yo, entonces el profesor comenzó con el modelo de Harvard. Listo, ejemplo, modelo de Harvard. Y eso me causó a mí muchas dificultades, porque esto No, con el claro. modelo de Harvard no es tan claro. Oh, Porque eso profe, es ¿y tan complejo. usted da integral de camino en el pregrado? En mecánica cuántica, sí. Les explico partícula libre y les pongo como tarea o en el parcial el oscilador armónico. Ya, no, a mí nunca me la explicaron en el pregrado. Pero eso es un buen punto. Gracias por decirme porque de pronto puede que esté haciendo mal. No estoy Pues, seguro. Lo que pasa es que yo pues, tengo no sé. una dificultad. Tengo una dificultad como profesor. Espere, paremos la grabación un momentito.